¿Qué tal? Buenas noches. Le damos la bienvenida a Puntos de Vista hoy para hablar de la movilización nacional de los profesores, un conflicto que continúa sin solución. No se ha llegado a acuerdo entre el gobierno a través del Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores. Nos acompañan esta noche Fernando Peña, Seremi de Educación del Biobío. ¿Cómo le va, Seremi? Bienvenido. Gracias, Francisco. Buenas noches. Y también nos acompaña don Guido Orellana, presidente regional subrogante del Colegio de Profesores. Guido, gracias por venir. Muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación. A ver, Guido, ¿por qué no se ha podido llegar a un acuerdo todavía, cuando ya estamos casi a un mes del paro docente? Desde la perspectiva de la organización... Desde su punto de vista. Sí, desde la perspectiva de la organización Colegio de Profesores, no hablo por mí, digamos, hablo por organización. Por voluntad política. No ha habido voluntad política para poder acceder a los elementos que construyen el petitorio. Porque hasta ahora estamos un poco desenfocados con las respuestas que nos ha dado el Ministerio de Educación. No estamos atendiendo, digamos, los elementos que construyen el petitorio del Colegio de Profesores. Y eso es importante decirlo. O sea, el gobierno no ha querido tratar punto por punto, sino que les ofrece cuestiones anexas o no son la respuesta que ustedes esperan a ese petitorio. No es que estuviéramos esperando alguna respuesta específica, a punto en particular. Lo que está ocurriendo hasta ahora es que el Ministerio tiene una especie de baraja con respuestas que él ha venido preparando, ¿cierto? Y cada cierto tiempo, ya tenemos 6 respuestas, pone estas barajas, digamos, sobre la mesa, pero son las mismas respuestas, vuelvo a insistir, desenfocadas del petitorio. ¿Ustedes están dispuestos a ceder también? Porque en una negociación se necesitan dos. De eso es lo que se trata, digamos, de una negociación, y entendemos eso. Y hasta ahora lo que hemos tenido han sido conversaciones y recién, digamos, algunas horas de negociación con la ministra. ¿Por dónde empezar para buscar un entendimiento? Por el petitorio. ¿Todos los puntos o algunos? Uno es volver al centro de atención de soluciones. Lo que estamos buscando es solución al petitorio, no a otros elementos que nos han desenfocado y que nos han hecho perder el punto de vista central de lo que significa. Estamos atendiendo particularmente la defensa de la educación pública, con la mejora sustantiva en las condiciones de trabajo de los profesores y respecto a lo que se entiende por público desde la gobernanza que está estableciendo el día de hoy, digamos, el gobierno del presidente Piñera. ¿La evaluación docente? ¿Se ha avanzado en aquello? Desafortunadamente hay algunos enunciados, pero nada concreto respecto de cuál de los dos elementos que construyen la evaluación docente como una obligación y que tributan en el salario docente van a ser dejados de lado. Hasta ahora eso no lo tenemos. ¿La titularidad de las horas? La titularidad de las horas, hay un acuerdo, existe el acuerdo también a nivel parlamentario, existen mociones de ley, ahora hay patrocinio del Ejecutivo, anunciado un patrocinio del Ejecutivo que pudiera desentrabar el tema de las extensiones horarias, que algunas son por más de 20 años con algunos profesores. Esas horas ya dejaron de ser absolutamente transitorias simplemente y se transforman en una necesidad para los establecimientos educacionales. Seremi, ¿cuál es su parecer? Bueno, el diagnóstico desde el gobierno es que no solamente los conflictos se resuelven con voluntad política, sino que también con disposición y con flexibilidad. Para nosotros, una de las cosas que ha sido más difíciles de administrar es el hecho de que en las 2 últimas reuniones, ya con el magisterio, se ha mostrado una disposición y en general una disposición positiva y bien intencionada hacia aceptar los acuerdos o las cosas que se han avanzado del petitorio del Colegio de Profesores. Esa ha sido al menos la respuesta inicial que ha dado Mario Aguilar personalmente y en público cuando ha salido de las reuniones con la ministra. Pero algo ocurre entre medio. Mi interpretación es que hay básicamente un conflicto político, no en el entendido de que sea de un contenido ideológico, sino que es básicamente una disputa de poder al interior del Colegio de Profesores y que queda reflejada en el hecho de que después de esa disposición inicial aparecen otros actores diciendo que esto es insuficiente, de que hay que votarlo en contra, y acto seguido el presidente del Colegio de Profesores se suma para básicamente no ser menos y disponer de esa manera a los profesores para que esto se rechace. Y yo creo que en eso hay efectivamente una situación que yo creo que ha desmejorado la atmósfera de la negociación y que ha sido difícil de administrar para nosotros, porque finalmente la impresión con la cual siempre salen las autoridades, y esto no es solamente la impresión de la ministra y del subsecretario,
Él lo ha dicho públicamente, de que hay disposición, de que hay avances, de que hay cosas que van a ser interesantes y que van a ser bien recibidas por los profesores, pero pasa que horas después la cosa cambia de dirección, se cambia el discurso, y eso es lo que finalmente hoy día nos tiene en una situación muy delicada, porque finalmente en una negociación uno entiende que tiene un interlocutor, pero nosotros al menos hoy día vemos que hay más de un interlocutor y que en esa tensión de fuerzas al interior del colegio de profesores, lamentablemente se deja de administrar lo central, que es el petitorio y el contenido del petitorio. ¿Y el gobierno ha ofrecido soluciones al petitorio? Yo ahí discrepo con Gio. Yo creo que nosotros hemos respondido no solamente punto por punto, sino que hemos evitado el ser muy generales o hemos evitado palabras de buena crianza. ¿Qué podría destacar? Es que, por ejemplo, cuando en una entrevista anterior yo vi lo que Guido acá en este mismo estudio señaló respecto al tema de la evaluación docente, de que no había nada concreto. Que había una doble evaluación. No, la doble evaluación existe hoy día, pero lo que le molestaba a él era que básicamente el colegio de profesores, o sea, que el ministerio no se hacía cargo de cuál iba a ser la evaluación que finalmente iba a quedar. Y la respuesta a eso es muy simple. La decisión el gobierno no la va a tomar solamente el gobierno. Nosotros queremos escuchar justamente cuál es el diagnóstico y la opinión de los profesores para ver efectivamente cuál es el mecanismo que finalmente va a quedar. El ministerio, de hecho, fue más osado aún y ya señaló en la última mesa de negociación que todos los profesores que hayan ingresado a la carrera docente se van a evaluar solamente con la evaluación que está en la ley de evaluación docente, de carrera docente, de la nueva carrera docente. Por lo tanto, hay ahí una definición que ya al menos nos permite hilar más fino y dar respuestas más concretas. Guido, obviamente en el colegio de profesores ha caído muy mal esta acusación por parte del gobierno, porque lo han dicho las autoridades, de que el paro está motivado por fines políticos. ¿Qué te parece a ti? Bueno, trasladar la discusión a establecer al interior de la orgánica Colegio de Profesores una división, obviamente es artificioso. Nosotros estamos completamente ¿Se busca comprometidos. despotenciar al colegio? Yo no sé cuál es lo que buscan, digamos, que no voy a dar razones de la razón que tiene, digamos, ¿O sembrar en el divisiones? diálogo. Yo creo que la cizaña, digamos, es una circunstancia que justamente en este caso está bien podada. Nosotros entendemos que tenemos unidad respecto a nuestro petitorio. No nos confundimos con eso. Establecer al día de hoy una circunstancia en la cual existen divisiones o intereses de orden político para establecer los parámetros, decir que Mario Aguilar de manera interna acepta la respuesta, pero de manera pública la rechaza, significa al día de hoy poner en verdad, digamos, y esto lo rechazo, Fernando, digamos, de plano, porque no es así. Nosotros no tenemos un títere de presidente. Y que se tenemos diga un que quiere presidente... ser gobernador, Guido. Bueno, todas esas cosas, Bueno, él al tiene final de derecho cuentas, a hacerlo, si tiene nadie derecho está a todo. cuestionando Y eso, acá pero... quiero decirle a la gente y al público lo siguiente. Mario Aguilar, como presidente de la organización Colegio de Profesores, tiene el derecho, que se lo ha ganado en la calle, para hacer de su vida lo que él estime pertinente. Y eso es una razón de ser y lo entendemos todos los profesores de Chile. Todos los profesores de Chile entendemos que Mario Aguilar se ha ganado el derecho, digamos, a hacer lo que él quiera con su vida. Y eso, digamos, ahora a modo de respuesta final y punto respecto del aprovechamiento político que está haciendo Mario Aguilar con la tribuna Colegio de Profesores. A propósito de lo siguiente, evaluación docente, fin a la doble evaluación docente. Aquí está la respuesta. La respuesta tiene exactamente 5 líneas para un tema gordo de lo que significa, digamos, poner fin a la doble evaluación docente, porque es una ley, 2 leyes, que gobiernan las responsabilidades que tenemos los profesores y profesoras para evaluarnos. La evaluación docente no es solo una evaluación que nos pone un cartel. El día de hoy está significando el sueldo docente. Es decir, los profesores el día de hoy estamos ganando solo la renta básica mínima nacional y todos los demás elementos que construyen el salario docente son colgajos que están supeditados a cómo le vaya en la prueba, a cuáles sean los resultados. Está supeditado incluso a elementos de orden justamente político respecto de cómo se construye el día de hoy el salario docente. Porque va a depender de cómo se haga la interpretación de los hechos que construyen los elementos con el gobierno que tenemos. Entonces, eso es lo que no queremos. Queremos establecer de verdad
condiciones salariales, laborales, infraestructurales que sean adecuadas para el ejercicio profesional docente. Y eso no está presente ni en las respuestas que nos da el Ministerio en su petitorio, en su respuesta, digamos, y en nuestro petitorio. Yo acá tengo el petitorio y de manera más gráfica podría hacerlo, no sé si tenemos tiempo, Francisco, respecto de... Continúe. Pero acá tenemos algunos puntos, no sé si la cámara me acompaña, digamos. Estabilidad laboral sin respuesta. Homologación del establecimiento del Código del Trabajo, estatuto docente respecto a la indemnización por años de servicio, pendiente, no hay respuesta. Tampoco tenemos respuesta respecto de un punto grande, sustantivo, el punto 6, una escuela democrática, profesional y especializada. No hay ningún elemento de, a ejemplo, consejos de profesores, consejos escolares, concursabilidad de cargos directivos. En el caso de los cargos de dirección de equipos técnicos de coordinación DAE en los servicios locales, no hay nada. Revisión del sistema de alta dirección pública, nada. Promover un sentido de comunidad docente y estimular la carrera docente, nada. Sigo y me encuentro con nuestro petitorio, que se les desminuzo en puntos, tengo 47 puntos. Le faltan respuestas al Ministerio de Educación en 21 de estos puntos. Entonces, decir que está completa esta respuesta del Ministerio de Educación, a mí me parece, digamos, que, vuelvo a insistir en esto, digamos, que no se está atendiendo a las respuestas del petitorio como petitorio. Simplemente a volver a barajar la respuesta que tiene el Ministerio de Educación, ponerlas sobre la mesa, traducirlas a un correlato escrito, y eso no es respuesta para los puntos que tenemos. Bueno, si es así como dice Guido, Seremi se ha dado respuesta prácticamente o cerca de la mitad del petitorio, todavía falta por avanzar, según lo que dice nuestro invitado acá, dirigente del colegio. ¿Qué pasa? ¿No se puede dar respuesta a todos los puntos de inmediato? Para llegar a un acuerdo hay que partir por algunos de ellos y dejar otros para más adelante. ¿Cuál es la postura del gobierno en ese sentido? No, la postura del gobierno siempre ha sido la de abordar con la mayor disposición todos los puntos. Pero acá es importante entender de que el año pasado, porque esta negociación no se inicia este año, esta es una negociación y un trabajo que se viene desarrollando desde hace un año con el subsecretario de Educación. Ese petitorio, que de hecho está en la página del Colegio de Profesores, cualquiera lo puede descargar en su casa, era un petitorio que el año pasado tenía 11 puntos, ¿cierto yo? Siguen siendo los mismos 11. Claro, pero hoy día está desmenuzado o con sus factores en 47 cosas. Es que siempre ha estado, digamos. Claro. Siempre ha estado. Es una cuestión de lectura, por el mismo modo, sí, digamos, pero de convengamos en que en medio de la negociación se han ido incorporando elementos que no estaban de manera clara y nítida en el petitorio original. Y eso uno lo entiende, en el marco de una negociación efectivamente hay que hilar fino. Y el Ministerio de Educación no se ha cerrado a hilar fino. Lo que nosotros sí queremos es que básicamente cuando estemos cerca de llegar a un acuerdo, y vuelvo a lo anterior, a lo que dije... Que no aparezcan nuevas cosas. Que no pongamos más cosas sobre la mesa una y otra vez, porque finalmente eso es lo que habla, tú preguntabas delante por voluntad política, eso es lo que habla es que acá efectivamente la voluntad no es quizás terminar el conflicto. Y ahí es donde yo, con mucha razón, puedo pensar de que acá hay dirigentes que finalmente no tienen un interés real de llegar a un... de firmar un acuerdo de manera rápida. Porque finalmente acá, y esto, fíjate que no lo hemos conversado en todo el programa, pero acá lo central y el foco, y algo que se nos olvida de repente, es que mientras nosotros negociamos, hay 100.000 alumnos solamente acá en la región del Biobío perdiendo clases. ¿Cómo ha impactado el paro en la comunidad escolar? De manera dramática, Francisco. Son 100.000 alumnos que llevan ya 5 semanas sin clases, que han perdido no solamente los aprendizajes que eso significa. Yo te quiero contar de que los alumnos de cuarto medio ya no van a tener posibilidades de recuperar las clases que perdieron. Se van a tener que presentar a su PSU como están actualmente. Los alumnos de primero básico, y esto es importante que también la gente en su casa lo sepa, aprende por semana entre 2 a 3 letras. O sea, multipliquemos cuál ha sido el efecto pedagógico en los aprendizajes, no solamente de los alumnos de primero básico, sino que también del resto de los alumnos. ¿Se va a alargar el año escolar? ¿Va a perjudicar las vacaciones de verano? Nosotros ya le enviamos a los sostenedores a principio de semana la solicitud para que ellos envíen justamente al Ministerio el plan de recuperación de clases. Ese plan de recuperación solamente se considera hasta el 24 de junio, porque es el tope de días que básicamente se pueden recuperar hasta el 31 de diciembre. Y lo importante en eso es entender de que nosotros fuimos muy flexibles, dimos el espacio para recuperar, y en eso lo que nosotros esperamos es que efectivamente los planes de recuperación se cumplan, porque de no cumplirse vamos a afectar aún más a las familias vulnerables, que son justamente las que están hoy día en la educación pública.
Muy bien, nos vamos a separar por un instante, pausa comercial y ya seguimos en Puntos de Vista. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Colegio San Pedro Nolasco de Concepción, perteneciente a la familia mercedaria, con 71 años educando a niños y jóvenes de nuestra región. La educación mercedaria es cristocéntrica y humanizante. Buscamos entregar educación de calidad para desarrollar las habilidades de nuestros alumnos en las ciencias y formar personas que vivan los valores del Evangelio, aportando a nuestra sociedad con justicia, verdad, solidaridad, empatía y libertad. Únete a nuestra comunidad. Libres para liberar. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel León, científico y comunicador de la ciencia, y los quiero dejar invitados para que sintonicen todos los jueves a las 22:50 Ciencia sin Ficción por las pantallas de TVU. Volvemos a Puntos de Vista por TVU, hablando de la movilización de los profesores. Guido Orellana, usted quería precisar algo, contestarle al Seremi. Sí, bueno... él hablaba de los efectos para él muy negativos del paro. Un elemento que es clave acá de apreciar tiene que ver con que la educación pública atiende justamente una educación inclusiva que los establecimientos particulares subvencionados, digamos, no quieren asumir. La educación pública atiende a la educación inicial, la educación que está en los primeros niveles elementales de educabilidad que tenemos los ciudadanos de este país. Y a su vez, esta educación atiende estas particulares con una deficiencia infraestructural y otras, digamos, que obviamente en algún momento habría que corregir. Y un elemento que tiene que ver con la PSU, digamos, que lo señala don Fernando. Don Fernando, un recuerdo, digamos, la PSU solo mide contenidos de tercero medio. Hasta tercero medio, no mide cuarto medio. Cuarto medio tiene como principio otros elementos, digamos, un criterio, digamos, de establecer elementos fundantes respecto de un ciudadano que sea obviamente reflexivo, crítico, propositivo y activo. Esos son los elementos del cuarto medio, digamos, que se configuran claramente en todas las disciplinas que tiene, incluyendo arte, educación física y historia, digamos. Eso es claro, digamos. A propósito del 12 puntos del petitorio, ese es un punto que verdaderamente, digamos, lo asumimos con todo orgullo, con toda razón y con todos los principios, digamos, de lo que significa el día de hoy formar un ciudadano que tenga estas características: crítico, propositivo, participativo, libre, y que estos elementos, digamos, que el cambio curricular propuesto en el gobierno anterior se nos ha dicho, ¿cierto?, pero sumados para este, tratan de traducir en una circunstancia de homologación entre la formación técnico-profesional y la científico-humanista. Si se dice que la científico-humanista carecía de estos elementos, lo importante hubiese sido, digamos, que se lo hubiesen aportado. Y no hacer una nivelación hacia abajo, digamos, los científicos-humanistas y ponerlo en la misma condición, restándole aquello que los demás tienen en un criterio de justicia igualitaria, digamos, que es incalificable. No tiene ningún parangón, digamos. Lo que hubiésemos querido es que se terminara. Eso del Congreso Curricular del año 2006 dice que la educación técnico y profesional no tiene que preparar a niños para la vida del trabajo. Ese es un criterio. Estamos en las Naciones Unidas, estamos con los derechos del niño, estamos con todas otras cuestiones, digamos, de orden profundo, que el día de hoy tampoco tienen un correlato, digamos, en el discurso, porque el día de hoy no, homologuémoslo respecto de las dificultades que tienen los técnicos profesionales para acceder al PSU. Bueno, pongámosle entonces a los de la técnico profesional los elementos que le podrían permitir estar en igualdad de condiciones, pero no restarle a la educación científico-humanista tradicional los elementos, digamos, que hacen esta supuesta diferencia. Ahora, Guido, ¿por dónde empezar?
Usted habla de un petitorio de 11 puntos, se subdivide en cerca de otros 47 puntos o letras. Sí. El gobierno, para empezar a pavimentar el camino, a llegar a una solución, debiera empezar por algunos ejes, porque usted comprenderá que darle respuesta a los 11 puntos por completo con todas las subdivisiones, para mucha gente le puede parecer imposible. Así parece, digamos, al hacer el desglose, y este es un desglose, digamos, que hacemos de la octava región. La octava región hace el desglose de estos 11 puntos porque, a ejemplo, el punto 2, agobio laboral, tiene como un correlato, digamos, A, B, C, D, E, y eso suma al final. ¿Ustedes ponen el paro con respuesta a todos los puntos? ¿O no necesariamente? Lo que queremos es que haya voluntad de atender algunos elementos acá, porque lo que ha ocurrido en la gobernanza que hace el Ministerio de Educación acercó al Ministerio del Interior. Uno, con un criterio que tiene que ver con aula segura, que tiene que ver con la criminalización de los actos, digamos, de violentación hacia los miembros de la comunidad, acercó al Ministerio del Interior. Lo que queremos es que acerque al Ministerio de Hacienda para que resuelva los temas. Acerque al Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, que haga un correlato de una redistribución presupuestaria cuando sea necesario. Apelar al 2% constitucional. Construye un endeudamiento con la banca. Porque si hace un endeudamiento con la banca, se asigna, digamos, mayor recurso a los profesores. Estos profesores van a invertir. A partir de esta circunstancia tributaria de la inversión, hace la recuperación de lo que ha pedido, digamos, en la banca internacional. Entonces se pueden hacer, pero falta esta voluntad para acercar elementos y recursos económicos que son necesarios para dar solución a algunos puntos que no son los más importantes. No son los más importantes. Durante 6 años, Francisco, los profesores dejamos de percibir el total de lo que significa el bono de reconocimiento profesional y solo recibimos, y aquí lo dije yo, ¿cierto?, el 16%. Para llegar a un 25% durante 8 años, nada dijimos los profesores, no pusimos el reclamo. Ahora estamos poniendo con atención, buscando justicia, educadores de párvulo y en educadores profesores diferenciales. ¿Es demasiado extenso el petitorio, Seremi, para que cualquier gobierno pueda dar respuesta a todas las indicaciones que hay ahí? ¿Se debiera priorizar algunos de ellos? ¿Encuentran intransigencia en el colegio en ese sentido? Lo extenso del petitorio no es lo importante. Acá lo importante es la disposición para llegar a acuerdos. Guido habla de que hay elementos... Es que acá acusan de que no hay voluntad política del gobierno. No, Ustedes creen que el paro es motivado por fines políticos. Entonces hablamos mucho de política y no se avanza. Es que esas recriminaciones... Se acusan mutuamente. Esas recriminaciones... No, sí, mira, yo a Guido le tengo la mayor no de la ustedes, estima, sino que el gobierno como gobierno y el colegio. Eso yo lo quiero aclarar porque de hecho mira, el conflicto se va a terminar en algún momento. Sí, claro. Y nosotros tenemos con Guido y con todo el magisterio una agenda regional que es mucho más extensa y también rica en contenido de lo que hay planteado en el petitorio. Sí, correcto. Y lo más importante es entender que después del conflicto nos seguimos viendo las caras. Así es. Y por lo tanto hay que siempre también entender de que incluso en un conflicto como este nosotros tenemos que tener la altura y la disposición para abordar con seriedad, pero sobre todo también con mucha disposición. Y ahí es donde uno, evidentemente, yo mi rol al menos de lo que he observado, es que yo insisto, echo de menos de que así como a nosotros se nos exige voluntad, nosotros también pedimos claridad. Lo correcto es que cuando se entregan respuestas y esas respuestas se valoran, es que eso tenga un correlato. Y ese correlato nosotros hemos sentido que se pierde por los caminos que yo ya describí. Sí. Y que tienen que ver no con la política partidista, sino que tienen que ver con los procesos políticos internos del magisterio, que evidentemente estarán obviamente en claves o en coordenadas que tengan que ver quizás con lo que pasa en el escenario nacional, pero uno espera que básicamente haya un apego al correlato entre lo que se declara y lo que se hace. Y en ese sentido nosotros, insisto, vamos a descansar siempre en que de parte del gobierno ha habido mucha transparencia en la respuesta. Nosotros nunca hemos tenido la intención de culebrear o de evadir ningún tema. No hemos impuesto, de hecho, ningún tema como no hemos vetado ni censurado ninguno de los puntos del petitorio. Lo hemos abordado y donde hemos dicho que no, por escrito hemos dicho que no. ¿Qué opina de cuando se acusa al gobierno de no preocuparse por la educación pública, por los cambios que quieren hacer en el mecanismo de selección, la ley Aula Segura que castiga a un grupo de estudiantes que son casos excepcionales,
de violencia. Aula Segura, de hecho, no aparece en ninguna parte de la respuesta del petitorio, porque nosotros entendemos, y en eso yo creo que Guido también va a coincidir. Pero en los debates se menciona. Se entiende de que Aula Segura no es ni el principio ni el fin de la demanda que los profesores hacen respecto a la seguridad laboral. Hay una agenda que es mucho más compleja y que tiene que ver con las condiciones de trabajo justamente de los profesores al interior de los espacios educativos. ¿Este cambio con los ramos de historia no es culpa de este gobierno? ¿Viene de antes? No, nosotros, mira, hemos dicho con claridad, yo lo he reiterado acá en este mismo estudio, los cambios que se ofrecen desde el Consejo Nacional de Educación, nosotros sentimos que es una oportunidad para justamente enriquecer la propuesta educativa en aquellos aspectos que yo mencionaba, que los alumnos efectivamente tengan mayores elementos para trabajar el pensamiento crítico, el razonamiento en torno a conceptos que muchas veces se cosifican desde el currículum. Pero sí la historia como ramo obligatorio. Pero es que historia se puede seguir impartiendo. Cuando los alcaldes dicen nosotros vamos a seguir impartiendo, pero si de eso se trata. Para eso hay ahora 6 horas de libre disposición. Para que el que quiera tener más historia puede ordenar aquello y se soluciona el conflicto. El que quiera tener más historia lo puede hacer. Y el que quiera tener más educación física lo puede hacer. Brevemente, porque se nos acaba el programa. Sí, bueno. Guido, la ministra Marcela Cubillos, ¿qué pasa con ella? Ha sido muy criticada en el colegio. ¿Debiese ser cambiada? Nosotros hemos dicho, digamos, que independiente de la persona, lo que importa es los elementos que traiga para solucionar. ¿Y qué opinión tiene de la gestión de ella? Hasta ahora no se le ha entregado desde la gobernanza los elementos que conllevan una solución. No hay elementos de orden económico, y vuelvo a insistir en eso, digamos, el Ministerio de Hacienda, para que destrabe algunos elementos que son de orden económico. El tema de las profesoras de educación diferencial es un tema legal. El Ministerio de Educación se arrogó la interpretación de la ley 20.158, se arrogó la interpretación porque el artículo 2, inciso 4, dice que yo tengo que poseer un título y una mención asociada al título. Y eso es lo primero. O, y ahí hay una palabra clave, o otras circunstancias. Entonces acá el Ministerio de Educación parece que entendió ese o con otra vocal, a lo mejor faltó clases de lenguaje y alguna cosa. Para terminar, ¿son injustas las críticas a Marcela Cubillos? No, cada uno acá puede hacerse la opinión que quiera. Acá lo importante es entender que estamos en una negociación y que en una negociación uno no puede pretender llevarse para la casa al 100% de lo que uno pide. Y por lo mismo nosotros pedimos flexibilidad, entendiendo de que hay una respuesta, de que nosotros no hemos evadido el petitorio ni los puntos que hayáis planteado. Hemos dicho que no en aquellas cosas donde efectivamente no se puede avanzar, pero hemos sido bastante consecuentes y transparentes en informar efectivamente en aquellas áreas donde se puede avanzar. La doble evaluación, la titularidad, agobio, el pago también con fecha de los incentivos al retiro que están pendientes desde el 2016. Y esa es la parte llena del vaso. Y es ahí donde yo espero que efectivamente podamos encontrar puntos de acuerdo para deponer esta paralización. Ojalá se termine el paro y hubo una marcha en varias ciudades de nuestro país, acá en Concepción. Por supuesto que... Más de 12.000 hoy día. Que también, más de 12.000 a nivel... regional. Impresionante. Hoy. Mucha asistencia, de eso le contamos también en las noticias, así que, bueno, esperamos que se llegue a un acuerdo, va a haber un cacerolazo también en apoyo a los profesores el día de mañana y por supuesto que estaremos pendientes. A las 20 horas dice nuestro invitado Guido Orellana. Don Guido, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Francisco. Buenas noches. Agradecemos ciertamente la oportunidad de poder comentar con nuestros telespectadores estos elementos que nos asoman el día de hoy como un elemento noticioso. Gracias, Seremi. Gracias a ti, Francisco, y también agradecer porque nos permite tener un debate con altura de mira, con altura de mira y de cara sobre todo a la ciudadanía, que eso es lo que se espera. Sigan con la programación de TVU. Gracias.